Me dijo que su hermana estaba muerta, hasta que la vi escondida en el sótano de su casa. Hola Reddit. Nunca pensé que tendría que escribir algo así, pero necesito sacarlo de mi sistema porque ya no puedo dormir tranquila. Desde hace semanas me despierto empapada en sudor frío, revisando cada rincón de mi apartamento, como si en cualquier momento fuera a encontrar a alguien escondido entre las sombras. Lo que viví hace 2 meses ha destruido mi capacidad para confiar en las personas, y necesito compartirlo porque siento que me ahogo con esta historia. Mi nombre es Camila, tengo 29 años y trabajo como enfermera en urgencias. Mi vida siempre ha sido bastante predecible. Turnos de 12 horas, café para mantenerme despierta, series de Netflix para desconectar y alguna salida ocasional con mis compañeras de trabajo. Nunca fui muy sociable, menos desde aquel incidente, hace 3 años cuando un paciente con delirios me acorraló en el almacén de medicamentos. Aunque no llegó a hacerme daño físico, algo se quebró dentro de mí ese día. Ahora siempre miro por encima del hombro. Quizás por eso, cuando Tomás apareció en mi vida, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Lo conocí en la cafetería frente al hospital. Yo estaba garabateando en mi libreta, tengo la manía de anotar todo lo que no quiero olvidar, cuando él se acercó y me preguntó si era escritora. Le expliqué que solo eran notas personales, pero algo en su sonrisa me hizo sentir segura. Era alto, con el pelo negro ligeramente alborotado y unos ojos claros que contrastaban con su piel olivácea. Llevaba un traje azul marino impecable y sostenía un maletín de cuero que gritaba «profesional exitoso». Abogado penalista, me dijo cuando le pregunté a qué se dedicaba. Acabo de salir de una audiencia en el juzgado de enfrente. Intercambiamos números y, contra todo pronóstico, acepté su invitación a cenar esa misma semana. La primera cita fue perfecta, tanto que me asustó. Tomás, 33 años, era culto pero no pedante, atento pero no invasivo. Hablaba de libros, política y música con la misma facilidad con la que me preguntaba sobre mi día. Me contó que se había criado en San Rafael, en una casa antigua que su abuelo había construido, pero que se había mudado a la ciudad para estudiar derecho. Mi madre sigue viviendo allí, me dijo mientras compartíamos un postre. Está algo mayor y cada vez más frágil. Intento visitarla al menos 2 veces al mes. No mencionó a su padre, y yo tampoco pregunté. Había aprendido a respetar los silencios. Las citas se fueron sucediendo con una naturalidad que nunca había experimentado. Me gustaba su manera de sostener mi mirada cuando hablaba, como si realmente le importara lo que decía. A veces me enviaba fotos de escenas cotidianas. Un café con la espuma formando un corazón, la vista desde su oficina, un libro que pensaba que me gustaría. Pequeños detalles que fueron construyendo un puente entre su vida y la mía. Después de 3 meses de relación, me propuso algo que me tomó por sorpresa. «Quiero que conozcas a mi madre este fin de semana», dijo, acariciándome la mano mientras cenábamos en mi pequeño apartamento. La casa no está en su mejor momento, pero significa mucho para mí. Acepté, en parte por curiosidad y en parte porque cada vez me costaba más imaginarme un fin de semana sin él. Preparé mi bolso con lo básico, algo de ropa, mi libreta y un pequeño neceser. Tomás pasó a recogerme el viernes después de mi turno, con su Audi plateado que olía a pino y cuero nuevo. El viaje hasta San Rafael duró casi 2 horas, durante las cuales Tomás me habló sobre la casa, cómo su abuelo había diseñado cada habitación, cómo de niño se escondía en los armarios para asustar a las visitas, cómo el jardín solía estar lleno de flores que su madre cuidaba con devoción. Ahora está bastante descuidado, admitió con un deje de tristeza. Desde lo de Lucía, mamá no ha vuelto a ser la misma. «¿Lucía?», pregunté, girándome hacia él. Tomás guardó silencio unos segundos, como si estuviera decidiendo hasta qué punto sincerarse conmigo. «Mi hermana menor», dijo finalmente, con la voz ligeramente más baja. «Murió cuando tenía 14 años. Un accidente, fue muy duro para todos, pero especialmente para mamá. Por eso quiero que la conozcas. Creo que le hará bien ver que tengo a alguien en mi vida». No supe qué decir. Solo le tomé la mano y la apreté suavemente. Él me miró agradecido y cambió de tema, hablándome sobre un caso en el que estaba trabajando. No quise presionar. Todos tenemos heridas que preferimos no hurgar. Llegamos cuando el sol comenzaba a ponerse. La casa se alzaba al final de un camino de grava, rodeada de árboles que proyectaban sombras alargadas sobre el jardín. Era una construcción de 2 plantas, más grande de lo que había imaginado, con un porche que recorría toda la fachada y ventanas altas,
algunas con las cortinas echadas. La pintura blanca se descascarillaba en algunas zonas y las tejas del tejado parecían necesitar una buena revisión. «Te dije que había visto mejores días», comentó Tomás mientras sacaba nuestras maletas del maletero. «Pero sigue siendo hogar». Lo seguí por el sendero de piedra hasta la puerta principal. Noté que algunas de las baldosas estaban sueltas y que la hierba crecía sin control entre ellas. Tomás sacó una llave antigua y abrió la puerta, que crujió como si protestara por la interrupción. El vestíbulo estaba en penumbra. Olía a humedad y a algo más que no supe identificar. Antiséptico, tal vez. Tomás encendió una lámpara que arrojó una luz amarillenta sobre las paredes empapeladas con un motivo floral que había conocido tiempos mejores. Un pasillo se extendía hacia el interior, flanqueado por puertas cerradas. «Mamá», llamó Tomás, «estamos aquí». No hubo respuesta inmediata. Dejé mi bolso en el suelo y miré alrededor, notando el polvo que flotaba en el aire, visible bajo la luz de la lámpara. En la pared colgaban fotografías enmarcadas. Tomás de pequeño con un hombre que supuse sería su padre, una mujer de mediana edad con un jardín florecido de fondo, y lo que parecía ser una foto escolar de una niña de unos 10 años, con coletas y una sonrisa a la que le faltaba un diente. «Esa es Lucía», dijo Tomás, siguiendo mi mirada. «Esta foto es de poco antes de...». No terminó la frase porque una puerta se abrió al fondo del pasillo. Una mujer menuda apareció, apoyándose en un bastón. Tendría unos 60 años, pero algo en su rostro hablaba de una fragilidad mayor que la simple edad. Su pelo gris estaba recogido en un moño descuidado y llevaba una bata de casa que le quedaba grande. «Mamá, esta es Camila», me presentó Tomás, acercándose para besar a su madre en la mejilla. «Te hablé de ella, ¿recuerdas?». La mujer me miró con unos ojos que parecían estar enfocados más allá de mí. «Camila», repitió con voz débil. «Ah, sí, la enfermera». Me acerqué y le extendí la mano, pero ella retrocedió ligeramente. «Encantada, señora Vidal», dije, intentando sonar amable. «Martina», corrigió ella, aunque su tono no era hostil, solo distante. «¿Os quedaréis a cenar?» «Nos quedamos todo el fin de semana», mamá, respondió Tomás con paciencia. «Te lo comenté la semana pasada, ¿recuerdas?». La mujer asintió vagamente. «Por supuesto, he preparado la habitación de invitados». «Gracias, mamá». «¿Por qué no vas a descansar mientras instalamos nuestras cosas?». Martina asintió y se dio la vuelta, caminando lentamente de regreso por el pasillo. Noté que Tomás la miraba con una mezcla de preocupación y resignación. «Cada vez está peor», murmuró cuando su madre desapareció tras la puerta. «Los médicos dicen que es una mezcla de depresión y principio de demencia, pero no quiere medicarse adecuadamente». «Lo siento», respondí, apretándole el brazo en señal de apoyo. Tomás sonrió con tristeza y tomó nuestras maletas. «Vamos, te mostraré nuestra habitación». Subimos por una escalera de madera que crujía bajo nuestros pasos. El segundo piso tenía un pasillo similar al de abajo, con varias puertas cerradas. Tomás se detuvo frente a una de ellas y la abrió. La habitación de invitados era amplia, con una cama de matrimonio con dosel, un armario antiguo y un escritorio bajo la ventana. Las cortinas de encaje amarillento dejaban pasar la última luz del día. «El baño está al fondo del pasillo», indicó Tomás, dejando mi maleta sobre la cama. «Esta casa es antigua, solo hay uno por planta». Asentí observando la habitación. Estaba limpia, aunque se notaba que hacía tiempo que nadie la usaba. «¿Quieres que te muestre el resto de la casa?», preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro», acepté, aunque una parte de mí habría preferido quedarse en la seguridad de aquella habitación. Tomás me llevó por el segundo piso, señalando brevemente las puertas. Su antiguo dormitorio, convertido ahora en una especie de estudio donde dormía cuando visitaba. El dormitorio de su madre, una sala que usaban como trastero. Se detuvo frente a una puerta cerrada al final del pasillo. «Esta era la habitación de Lucía», dijo en voz baja. «Está como la dejó, mamá no permite que nadie toque nada. No la abrió y yo tampoco lo pedí. Hay espacios que deben respetarse». Bajamos y continuó el tour por la planta baja. Una cocina grande pero anticuada. Un comedor formal con una mesa que podría acomodar a 12 personas. Un salón con muebles tapizados en un tono verde oscuro. Todo parecía congelado en el tiempo, como si la casa hubiera dejado de respirar hacía años. «¿Y esa puerta?», pregunté, señalando una puerta más pequeña junto a la cocina. «El sótano», respondió con naturalidad. «Allí guardamos trastos viejos y las conservas que mamá solía hacer. Ahora está lleno de humedades, mejor no bajar».
Cenamos los tres en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y los intentos ocasionales de Tomás por iniciar una conversación. Martina apenas comió, revolviendo la comida en su plato mientras lanzaba miradas furtivas hacia la ventana, como si esperara ver algo en la oscuridad del jardín. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?, preguntó de repente, fijando sus ojos en mí. 3 meses, respondí. 3 meses, repitió ella. No es mucho tiempo para conocer realmente a alguien, ¿verdad, mamá?, advirtió Tomás. Solo digo que la gente guarda secretos, continuó Martina, con una leve sonrisa, incluso las personas que creemos conocer. ¿Por qué no tomamos el té en el salón?, sugirió Tomás, poniéndose de pie con una brusquedad que hizo temblar los platos. Martina se retiró poco después, disculpándose con vaguedad. Tomás y yo nos quedamos en el salón, compartiendo un silencio más cómodo mientras él encendía la chimenea. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Siento lo de mi madre, dijo finalmente. No siempre fue así. Antes de lo de Lucía, era una mujer alegre, siempre organizando comidas familiares, cuidando su jardín. Suspiró. Después del accidente, se apagó, como si hubiera perdido las ganas de vivir. Es comprensible, respondí. Perder a un hijo debe ser devastador. Fue mi culpa, confesó en voz tan baja que casi no lo oí. Me giré hacia él, sorprendida. ¿Tu culpa? Tomás se pasó una mano por el pelo, despeinándolo. Yo debería haber estado cuidándola. Mis padres habían salido, me dejaron a cargo, pero me llamó una chica que me gustaba y quedé con ella. Le dije a Lucía que se quedara en casa, que volvería pronto. Cuando regresé, su voz se quebró. Le tomé la mano, notando que temblaba ligeramente. No tienes que contarme esto si no quieres, le dije. Quiero que lo sepas. Quiero que entiendas por qué esta casa es, como es. Respiró hondo antes de continuar. La encontré en el suelo del baño. Había resbalado en la bañera y se había golpeado la cabeza. Cuando llegó la ambulancia ya era tarde. Tenía 14 años, Camila. Toda una vida por delante. Lo abracé mientras sollozaba en silencio. Sus lágrimas mojaron mi cuello y durante unos minutos solo se oyó el crepitar del fuego y su respiración entrecortada. Mi padre nos abandonó 6 meses después, continuó cuando se calmó. No pudo soportar la casa sin Lucía, ni la depresión de mamá. Nos dejó para empezar de nuevo en otra ciudad, con otra mujer. Desde entonces somos solo mamá y yo. Lo siento mucho, Tomás, murmuré, acariciándole el pelo. Me sonrió con tristeza y me besó suavemente. Gracias por estar aquí, dijo, por escucharme. Esa noche, mientras Tomás dormía a mi lado, me quedé mirando el techo de la habitación. La casa crujía y suspiraba, como si estuviera hablándome en un idioma que no podía entender. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando creí oír un sollozo lejano. Probablemente el viento, me dije, o quizás Martina, reviviendo su dolor en la soledad de la noche. Me levanté para ir al baño, tratando de no hacer ruido. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana del final. Mientras regresaba a la habitación, algo captó mi atención. La puerta de la habitación de Lucía estaba entreabierta. Recordé que Tomás había dicho que permanecía cerrada, como un santuario. La curiosidad pudo más que el respeto. Me acerqué y empujé la puerta lo suficiente para mirar dentro. La habitación estaba efectivamente preservada, como si esperara el regreso de su ocupante. Una cama individual con una colcha de flores, un escritorio con libros escolares, pósters de bandas de pop de principios de los 2000 en las paredes. Pero lo que me hizo contener la respiración fue ver que, sobre el escritorio, había un vaso de agua medio lleno y lo que parecía ser un sándwich mordisqueado. ¿Por qué habría comida en la habitación de una niña muerta hace años? Cerré la puerta con cuidado y volví a la cama, intentando no despertar a Tomás. El sueño tardó en llegarme, y cuando lo hizo, soñé con pasillos interminables y puertas que se abrían a habitaciones vacías. El sábado amaneció lluvioso. El agua golpeaba contra los cristales y el viento sacudía las ramas de los árboles en el jardín. Tomás se había levantado temprano para ayudar a su madre con algunas reparaciones en la casa, dejándome una nota en la almohada. Buenos días, preciosa. Estoy abajo arreglando una gotera. Baja cuando quieras, hay café en la cocina. Me vestí con un jersey grueso y unos vaqueros, y bajé. La casa parecía diferente a la luz del día, menos amenazadora pero igualmente triste. Pude ver mejor los detalles. El papel pintado que se despegaba en algunas esquinas, las manchas de humedad en el techo, las grietas en el suelo de madera.
señales de abandono que concordaban con la historia que me había contado Tomás. En la cocina encontré a Martina sentada a la mesa, con una taza de té frente a ella. Parecía perdida en sus pensamientos. «Buenos días», saludé intentando no sobresaltarla. Me miró como si no me reconociera por un momento y luego asintió. «Tomás está en el porche», dijo con voz monótona. «Hay café». Me serví una taza y me acerqué a la ventana. Efectivamente, podía ver a Tomás fuera, bajo la lluvia, intentando reparar lo que parecía ser un canalón roto. Me giré hacia Martina, decidida a intentar una conversación. «Es una casa preciosa», comenté. «Debe haber sido maravilloso criar a sus hijos aquí». Ella esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo fue hasta que la desgracia llamó a nuestra puerta. Dudé antes de continuar. Tomás me contó sobre Lucía. «Lo siento mucho». Martina dejó su taza con una brusquedad que me sobresaltó. «¿Qué te contó exactamente?», preguntó con un tono que no supe interpretar. «Que tuvo un accidente». «En el baño», respondí incómoda. «Un accidente», repitió ella, mirando fijamente su taza. «Sí, eso es lo que decimos». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quiere decir?». Martina levantó la mirada y durante un segundo vi claridad en sus ojos, como si la niebla de la demencia se hubiera disipado momentáneamente. «Las cosas no siempre son lo que parecen», Camila dijo en voz baja, «y a veces los monstruos no tienen garras ni colmillos. A veces, la puerta trasera se abrió de golpe interrumpiéndola». Tomás entró sacudiéndose la lluvia del pelo. «Vaya diluvio», exclamó y luego miró a su madre con el ceño fruncido. «¿Estás bien, mamá?». Martina pareció encogerse ante la presencia de su hijo. «Sí, Tomás, solo le contaba a tu amiga lo bonita que era la casa antes». «Novia, mamá». «Camila es mi novia», corrigió él, con una paciencia que sonaba ensayada. «¿Has tomado tus medicinas hoy?». «Voy a tomarlas ahora mismo», respondió ella, levantándose con esfuerzo. «Disculpadme». La observé salir de la cocina, notando cómo sus hombros se encorvaban aún más bajo la mirada de Tomás. Él suspiró y se acercó para besarme en la frente. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», mentí. «Solo hablábamos de la casa». El resto del día transcurrió sin incidentes. La lluvia nos mantuvo dentro, así que ayudé a Tomás a limpiar algunas habitaciones mientras Martina permanecía en su dormitorio. Me sorprendió lo ordenado que era para ciertas cosas. Insistió en que las sábanas debían doblarse de una manera específica, y se puso tenso cuando moví algunos libros de sitio en el salón. «Lo siento», se disculpó al ver mi expresión sorprendida. «Es solo que mamá se altera si las cosas no están en su lugar. Tiene sus manías». Por la tarde salí al porche para llamar a mi amiga Elena. La lluvia había amainado un poco, dejando tras de sí un olor a tierra mojada y hojas en descomposición. «¿Y cómo es la familia del abogado guapo?», preguntó Elena después de que le contara dónde estaba. «Complicada», respondí en voz baja, vigilando que nadie pudiera oírme. «Su madre parece, no sé, asustada, y hay algo en esta casa que me pone los pelos de punta. Como que no sabría explicarlo, es como si guardara secretos. Anoche vi algo extraño. Había comida en la habitación de la hermana muerta de Tomás. ¿Qué? Eso es escalofriante». «Lo sé», y su madre dijo algo raro sobre lo que decimos cuando mencioné el accidente. Como si hubiera otra versión de la historia. «Cami, quizás deberías». Su voz se cortó porque la puerta se abrió detrás de mí. Me giré sobresaltada y vi a Tomás en el umbral. «¿Con quién hablas?», preguntó con una sonrisa que no iluminó sus ojos. «Con Elena, mi compañera de trabajo», respondí, tratando de sonar casual. Le estaba contando lo bonita que es la casa. «¿Te tengo que dejar?», preguntó Elena en mi oído. «Sí, hablamos luego», me despedí rápidamente. Tomás me tendió la mano para ayudarme a levantarme. «Venía a buscarte. He preparado chocolate caliente». El domingo por la mañana, decidí explorar un poco el jardín mientras Tomás ayudaba a su madre con el desayuno. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. El jardín era grande, con árboles viejos y arbustos que hacía tiempo que nadie podaba. Me alejé de la casa, siguiendo un camino de piedras desdibujado por el musgo. Al volver, rodeando la casa, pasé junto a una ventana a ras del suelo. Debía ser del sótano. Estaba sucia y las cortinas estaban echadas, pero me pareció ver un movimiento en su interior. Me agaché para mirar mejor. No podía distinguir nada con claridad, pero hubiera jurado que alguien se había apartado rápidamente de la ventana cuando me acerqué. «¿Qué haces?». La voz de Tomás me sobresaltó tanto que casi caigo hacia atrás. Estaba de pie a unos metros, mirándome con una expresión que no supe interpretar. «Creí ver algo moverse en el sótano», dije, incorporándome.
Probablemente un gato, respondió con demasiada rapidez. A veces se cuelan por alguna abertura. Vamos, el desayuno está listo. Durante el desayuno, noté que Martina me observaba con una intensidad incómoda. Apenas tocaba su comida, limitándose a desmenuzar una tostada entre sus dedos temblorosos. ¿Dormiste bien, Camila?, preguntó de repente. A veces la casa hace ruidos por la noche, cosas viejas que crujen, ya sabes. Bastante bien, gracias, respondí, aunque era mentira. Había vuelto a oír sollozos lejanos, y esta vez estaba segura de que no era el viento. Me alegro, dijo ella, y luego miró a Tomás. Tu novia parece observadora. Se fija en los detalles. Es enfermera, mamá, respondió él, con un tono ligero que contrastaba con la tensión evidente en sus hombros. Están entrenadas para eso. La conversación cambió de rumbo, pero no pude evitar notar las miradas que intercambiaban madre e hijo, como si mantuvieran una conversación silenciosa a la que yo no tenía acceso. Después del desayuno, Tomás anunció que tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas para su madre. Me invitó a acompañarlo, pero decidí quedarme. Necesitaba estar sola en aquella casa, para comprobar si la sensación de inquietud que me perseguía era real o solo producto de mi imaginación. Volveré en una hora como mucho, prometió, besándome antes de salir. Cualquier cosa que necesites, pídesela a mamá. En cuanto oí el coche alejarse, subí al segundo piso. La casa parecía diferente sin Tomás, más silenciosa, más opresiva. Martina se había retirado a su habitación, así que tenía libertad para moverme. Volví a la habitación de Lucía. Esta vez entré del todo, cerrando la puerta tras de mí. La comida que había visto la noche anterior ya no estaba, pero había otros detalles inquietantes. Un cepillo con cabellos largos y oscuros, demasiado frescos para pertenecer a una niña muerta hace años. Una revista de moda con fecha de hacía solo un mes. Y lo más revelador, un diario bajo la almohada. No debería haberlo abierto. Era una invasión de la privacidad, incluso si su dueña ya no estaba. Pero algo me empujó a hacerlo. Las últimas entradas databan de hacía 2 semanas. La caligrafía era infantil, con corazones sustituyendo los puntos sobre las íes, pero el contenido no era el de una niña de 14 años. A veces oigo a alguien arriba. Creo que es mi madre, pero él nunca me deja verla. Dice que necesito estar protegida aquí abajo, que el mundo exterior es demasiado cruel para alguien como yo. Llevo tanto tiempo encerrada que ya no recuerdo cómo era sentir el sol en la cara. Si algún día alguien encuentra esto, por favor, ayúdame. Me llamo Lucía Vidal y no estoy muerta. Estoy prisionera en el sótano de mi propia casa. Dejé caer el diario, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de leer. Lucía viva. Encerrada en el sótano, era absurdo, imposible. Tenía que ser un juego macabro, quizás parte de la ficción de un adolescente antes de su muerte. Pero entonces recordé la comida fresca, los cabellos en el cepillo, la revista reciente, y los sollozos en la noche, y el movimiento tras la ventana del sótano. Necesitaba comprobarlo. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta, moviéndome con tanto sigilo como pude. La puerta que Tomás había identificado como la del sótano estaba cerrada con llave. Probé todas las llaves de un llavero antiguo que colgaba en la cocina, pero ninguna funcionó. Estaba a punto de rendirme cuando vi a Martina en el umbral de la cocina, observándome con una mirada lúcida que no le había visto antes. La llave está detrás del reloj del salón, dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera oírla. Date prisa, volverá pronto. ¿Qué? Comencé, pero ella ya se había dado la vuelta. Corrí al salón y, efectivamente, encontré una llave pequeña escondida tras el reloj de pared. Con manos temblorosas, la inserté en la cerradura de la puerta del sótano. Giró con facilidad, como si hubiera sido usada recientemente. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Encontré un interruptor y lo pulsé. Una luz amarillenta reveló un sótano amplio, con suelo de cemento y paredes de piedra. A primera vista, era lo que Tomás había descrito. Un almacén para trastos viejos, con estanterías llenas de frascos de conservas y cajas polvorientas. Pero al fondo, separada por una cortina, había otra sección. Me acerqué conteniendo la respiración. Lo que encontré me heló la sangre. Un pequeño espacio habitable, con una cama estrecha, un escritorio diminuto, algunas plantas en macetas bajo una lámpara especial, y en la pared, dibujos que parecían haber sido hechos por una persona confinada que intentaba recordar el mundo exterior. Y huellas en el polvo del suelo, huellas frescas.
Lucía, susurré, apenas un soplo de aire entre mis labios. Un ruido a mi espalda me hizo girarme bruscamente. Una joven estaba en las escaleras, mirándome con ojos enormes llenos de miedo. Era delgada, casi demacrada, con el pelo largo y oscuro cayendo en ondas desiguales hasta su cintura. Su piel, pálida por la falta de sol, contrastaba con el brillo febril de sus ojos oscuros. Vestía un pijama que le quedaba grande y sostenía un libro contra su pecho, como si fuera un escudo. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca, como si no estuviera acostumbrada a usarla. Te envió él. Di un paso hacia ella, pero se encogió contra la pared. Me llamo Camila, dije con la voz más suave que pude. Soy la novia de Tomás. Una risa amarga escapó de sus labios. Otra más, murmuró. Te irás cuando descubras la verdad como todas las demás. Lucía, aventuré. ¿Eres Lucía Vidal? La joven me miró con recelo, pero asintió levemente. ¿Cuántos años tienes?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. 27, respondió. Aunque aquí abajo el tiempo no significa mucho, mi mente hacía cálculos rápidos. Si Lucía tenía 27 años ahora y Tomás me había dicho que murió a los 14, llevaba 13 años encerrada en este sótano. Era monstruoso, inconcebible. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, acercándome lentamente, como lo haría con un animal asustado. Lucía miró nerviosamente hacia las escaleras antes de responder. Tomás dice que estoy enferma, que intenté matar a mamá con unas tijeras cuando tenía 14 años, que me escondió para protegerme, para que no me llevaran a un psiquiátrico estatal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo no recuerdo haber atacado a nadie. Solo recuerdo que empecé a salir con un chico del instituto y Tomás se volvió diferente, obsesivo. Decía que me estaba protegiendo, que nadie me amaría como él. Un escalofrío me recorrió la espalda. El hermano protector, el abogado penalista que siempre parecía tener la respuesta correcta, el hombre encantador que había entrado en mi vida. ¿Era capaz de algo así? Tienes que ayudarme, suplicó Lucía, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Por favor, él no me dejará ir nunca. ¿Y si descubre que te he hablado? El sonido de un coche acercándose por el camino de grava nos sobresaltó a ambas. Está volviendo, susurró Lucía con terror en los ojos. Tienes que irte. Actúa normal, por favor. Si sospecha algo, no terminó la frase, pero no era necesario. El miedo en su rostro lo decía todo. Volveré a buscarte, prometí. Te sacaré de aquí. Subí corriendo las escaleras, cerré la puerta del sótano y devolví la llave a su escondite detrás del reloj. Apenas tuve tiempo de sentarme en el sofá del salón y fingir que leía un libro antes de que la puerta principal se abriera. Ya estoy en casa, anunció Tomás entrando con varias bolsas. ¿Me has echado de menos? Levanté la vista y le sonreí, rezando para que no notara cómo me temblaban las manos. Claro, respondí. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? Sí, y además traje algo para ti, dijo, sacando una pequeña caja de bombones. Sé que te gusta el chocolate negro. Mientras me entregaba la caja, sus ojos se detuvieron en mis zapatos. Seguí su mirada y vi con horror que tenían manchas de polvo del sótano. Has estado explorando, comentó, con un tono casual que no concordaba con la súbita frialdad de sus ojos. Un poco, admití, intentando sonar despreocupada. Esta casa es fascinante, hay tantos rincones. Ah, sí, ¿y qué rincones has visto exactamente? Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Martina apareció en ese momento, salvándome de responder. Tomás, hijo, ¿compraste mi medicina? La atención de Tomás se desvió hacia su madre, dándome un momento para recuperar la compostura. Observé la interacción entre ellos, el tono condescendiente de él, la manera en que ella evitaba su mirada. Todo cobraba un nuevo significado a la luz de lo que acababa de descubrir. El resto de la tarde intenté comportarme con normalidad, riendo en los momentos adecuados, respondiendo a sus preguntas, fingiendo interés en sus historias. Pero no podía dejar de pensar en Lucía, sola en aquel sótano húmedo, esperando una ayuda que quizás nunca llegaría. Cuando llegó la hora de marcharnos, sentí un nudo en el estómago. No podía dejarla allí, pero tampoco podía enfrentarme a Tomás directamente. Necesitaba un plan. Ha sido un fin de semana maravilloso, le dije a Martina mientras me despedía. Espero volver pronto. La anciana me miró con una mezcla de esperanza y resignación. Cuídate, Camila, respondió, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. Y recuerda lo que hablamos sobre las apariencias. Durante el viaje de regreso, Tomás parecía distante, como si algo lo preocupara.
Me preguntó varias veces si me había gustado su casa, si me sentía cómoda con su madre, si había algo que me inquietara. Todo estuvo perfecto, mentí, mirando por la ventanilla para que no viera la verdad en mis ojos. Tu madre es encantadora, a pesar de sus problemas de memoria. Sí, la demencia está empeorando, comentó con un suspiro que ahora me parecía ensayado. A veces dice cosas sin sentido, ve cosas que no existen. Los médicos dicen que es parte del proceso. ¿Cuántas mentiras más me había contado? ¿Qué otras verdades oscuras escondía tras su sonrisa encantadora? Me dejó en mi apartamento con un beso que me esforcé en devolver. Me prometió llamarme al día siguiente y se marchó, dejándome sola con el peso de lo que había descubierto. No dormí esa noche. Mi mente repasaba una y otra vez los detalles, buscando una explicación que no implicara que el hombre del que me estaba enamorando era un monstruo. Pero no había otra interpretación posible para lo que había visto. Al día siguiente, llamé a Elena desde el trabajo. Necesito tu ayuda, le dije sin preámbulos. Creo que mi novio tiene a su hermana encerrada en el sótano de su casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cami, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Eso es. Es una acusación muy grave. La vi, Elena, hablé con ella. Lleva 13 años encerrada allí mientras él le dice al mundo que está muerta. Y la madre también está involucrada. Creo que está aterrorizada. O quizás realmente tiene demencia después de años viviendo con ese secreto. No lo sé, pero tengo que hacer algo. Deberíamos llamar a la policía, sugirió Elena. Y si no me creen, repliqué, Tomás es abogado, conoce el sistema. Podría manipular la situación, hacer que parezca que estoy loca. Necesito pruebas. Elaboramos un plan. Esperaría a que Tomás me invitara nuevamente a la casa, y esta vez llevaría mi teléfono preparado para grabar. Conseguiría una confesión, o al menos evidencia de que Lucía estaba viva y cautiva. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperaba. 3 días después, Tomás me llamó para invitarme de nuevo. Mamá pregunta por ti, dijo, con una calidez que ahora me parecía calculada. Le caíste muy bien. ¿Te gustaría venir este fin de semana? Acepté, fingiendo entusiasmo. El viernes por la tarde, mientras preparaba mi bolso, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Ten cuidado, él sospecha, sabe que bajaste al sótano, M. Martina debía haber conseguido mi número de alguna manera. El mensaje confirmaba mis temores. Estaba entrando en la boca del lobo. Esa noche, mientras Tomás dormía a mi lado en la habitación de invitados, bajé sigilosamente al sótano. La llave seguía detrás del reloj, pero esta vez tomé precauciones adicionales. Dejé mi teléfono grabando en el bolsillo de mi bata. Lucía estaba despierta, como si me hubiera estado esperando. «¿Has vuelto?», susurró con una mezcla de incredulidad y esperanza. «Te dije que lo haría», respondí. «Voy a sacarte de aquí, pero necesito que me cuentes todo. Necesito pruebas». Durante la siguiente hora, Lucía me relató su historia en detalle. Como Tomás, 6 años mayor que ella, siempre había sido sobreprotector hasta el punto de la obsesión. Cómo, cuando ella cumplió 14 años y empezó a interesarse por los chicos de su edad, él cambió. Se volvió controlador, la seguía a todas partes, revisaba su teléfono, la acusaba de comportamientos que ella no había tenido. Un día conocí a Miguel en la biblioteca, contó con voz temblorosa. Era dulce, me hacía reír. Comenzamos a vernos a escondidas porque sabía que Tomás no lo aprobaría. Cuando se enteró, nunca lo había visto tan furioso. Según Lucía, Tomás la drogó una noche. Cuando despertó, estaba en el sótano. Él le dijo que había tenido un episodio psicótico, que había atacado a su madre con unas tijeras y que la estaba protegiendo de ir a la cárcel o a un psiquiátrico. Al principio le creí, admitió. No recordaba nada por las drogas y él parecía tan sincero. Me dijo que era temporal hasta que me recuperara. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Y cada vez que suplicaba que me dejara salir, me recordaba lo peligrosa que era. Con el tiempo entendí que nunca me dejaría ir. ¿Y tu madre?, pregunté. «¿Sabe que estás aquí?». Lucía asintió lentamente. Al principio intentó ayudarme. Pero Tomás la convenció de que yo estaba enferma, que necesitaba estar aislada. Y cuando ella amenazó con llamar a las autoridades, él cambió, se volvió amenazante. Creo que mamá tiene miedo de él, aunque sea su hijo. Con los años dejó de luchar. Ahora solo sobrevive como yo. Mientras hablábamos, no noté que el pequeño bulto que había dejado en la cama para simular mi presencia se había desplazado. No oí los pasos en la escalera. Solo me di cuenta de que no estábamos solas cuando la voz de Tomás resonó en el sótano.
Así que aquí estás. Me giré, con el corazón en la garganta. Tomás estaba en el último escalón, vestido solo con un pantalón de pijama. En la penumbra, su rostro parecía una máscara tallada en piedra. Tomás, dije, intentando que mi voz sonara firme. Esto tiene que acabar. Sabes que lo que estás haciendo está mal. Dio un paso hacia nosotras y Lucía se encogió detrás de mí. Mal, repitió con una calma aterradora. Proteger a mi hermana de sí misma es malo. Evitar que acabe en un psiquiátrico estatal es malo. Tomás, no puedes mantenerla encerrada aquí. Esto es secuestro. Una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro. No espero que lo entiendas, Camila. Creí que eras diferente, que podrías ser parte de nuestra situación, pero veo que me equivoqué. No hay ninguna situación, respondí, consciente de que mi teléfono seguía grabando. Lo que hay es un delito. Lucía lleva 13 años encerrada porque eras demasiado posesivo para aceptar que tuviera una vida propia. El rostro de Tomás se transformó, mostrando por fin su verdadera naturaleza. La máscara de hombre encantador se desvanecía por momentos. No sabes nada, siseó. 13 años cuidándola, protegiéndola, y tú vienes a juzgarme después de 3 miserables meses de conocerme. ¿Crees que puedes entender lo que es el amor verdadero? Esto no es amor, Tomás. Es control. Es obsesión. Dio otro paso hacia mí y pude ver que tenía algo en la mano. Un sedante, un arma. No puedo permitir que arruines todo, dijo con una calma renovada. No ahora. No después de tanto tiempo. Sentí a Lucía temblar detrás de mí. Tenía que mantenerlo hablando, conseguir que admitiera todo mientras mi teléfono grababa. ¿Por qué lo hiciste, Tomás? ¿Por qué mentir diciendo que estaba muerta? Pareció considerar si responder o no. Finalmente, como si necesitara justificarse, habló. Era más fácil que explicar su desaparición. Un trágico accidente, una familia destrozada. La gente respeta el duelo, no hace preguntas. Nadie busca a los muertos. ¿Y tu madre, cómo pudiste hacerle esto? Ella entendió eventualmente, respondió con un encogimiento de hombros. O se resignó, da igual. Lo importante es que Lucía está a salvo aquí. El mundo la habría destruido. Los hombres la habrían usado y desechado. Yo soy el único que realmente se preocupa por ella. Mientras hablaba, intenté calcular si podríamos pasar junto a él y subir las escaleras. Pero era más fuerte que nosotras y bloqueaba la única salida. Tomás, por favor, intenté razonar. Déjanos subir. Podemos hablar de esto, buscar una solución que sea mejor para todos. Pareció considerar mis palabras por un momento, pero entonces su mirada se desvió hacia mi bolsillo, donde la luz de grabación de mi teléfono era visible a través de la tela fina de mi bata. Su expresión se oscureció. ¿Me estás grabando?, preguntó con una voz que apenas reconocí. ¿Me estás grabando? Se abalanzó hacia mí con una velocidad que no esperaba. Sentí sus manos en mi cuello, empujándome contra la pared. El teléfono cayó al suelo. Lucía gritó y trató de apartarlo, pero él la empujó con fuerza, haciéndola caer. Creí que eras especial, gruñó apretando. Creí que podías entenderlo. La presión en mi garganta aumentaba. Veía puntos negros bailando ante mis ojos. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento. Aceptar esa primera cita con un desconocido encantador, ignorar las señales de alarma, entrar sola al sótano. Entonces oí un golpe seco y la presión desapareció. Caí al suelo, tosiendo y jadeando. Cuando logré enfocar la vista, vi a Tomás inconsciente a mi lado y a Martina de pie, sosteniendo un candelabro de hierro. Rápido, dijo la anciana con una voz sorprendentemente firme. No estará inconsciente mucho tiempo. Las 3 subimos las escaleras. Recogí mi teléfono del suelo, seguía grabando y ayudé a Lucía, que parecía desorientada por la luz de la casa después de tantos años en la penumbra del sótano. Mi auto está fuera, dijo Martina, entregándome unas llaves. Llévate a Lucía, yo me ocuparé de él. Ven con nosotras, supliqué. Martina negó con la cabeza. Es mi hijo, respondió con una mezcla de tristeza y determinación. Mi responsabilidad. Debí detenerlo hace años. Quise insistir, pero un gemido desde el sótano nos alertó de que Tomás estaba recuperando la conciencia. Vayan, ordenó Martina. Ahora, agarré a Lucía de la mano y corrimos hacia la puerta. El auto de Martina, un viejo sedán, estaba aparcado junto a la casa. Las llaves temblaban en mis manos mientras intentaba arrancar. Cuando por fin el motor cobró vida, miré hacia la casa una última vez. Martina estaba en la puerta, observándonos. Me pareció ver un atisbo de paz en su rostro, como si por fin hubiera encontrado la fuerza para hacer lo correcto. Conduje por el camino de grava como si me persiguiera el diablo.
Quizás lo hacía. Lucía iba encogida en el asiento del copiloto, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar que finalmente estaba fuera de su prisión. Mientras nos alejábamos, llamé a la policía. Les expliqué la situación lo mejor que pude, les di la dirección y les rogué que mandaran ayuda rápido. No sabía qué podría hacer Tomás cuando despertara, ni cómo se enfrentaría Martina a su hijo después de traicionarlo. Llevé a Lucía directamente al hospital. Necesitaba atención médica después de años de encierro, y yo necesitaba poner algo de distancia entre nosotras y la casa Vidal. Lucía se aferró a mi mano cuando los médicos quisieron llevársela para examinarla. «No me dejes», suplicó con ojos aterrados. «No lo haré», prometí. «Estaré aquí cuando terminen. Estás a salvo ahora». Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones policiales, exámenes médicos y llamadas a servicios sociales. Mostré la grabación a los oficiales, que parecían tan horrorizados como yo al escuchar la confesión de Tomás. Un equipo policial fue enviado a la casa Vidal. Cuando regresaron, sus rostros sombríos me dijeron todo lo que necesitaba saber antes de que pronunciaran las palabras. La casa estaba vacía. No hay rastro de Tomás Vidal ni de su madre. Los días siguientes fueron una pesadilla de ansiedad. La policía emitió una orden de búsqueda para Tomás. Se inició una investigación completa. La casa fue registrada de arriba a abajo, revelando evidencias del largo encierro de Lucía. Cuadernos con sus escritos, grabaciones de Tomás hablándole a través de un intercomunicador, incluso un sistema de cerraduras que solo podían abrirse desde fuera. Lucía fue puesta bajo protección. Los psicólogos dijeron que su recuperación llevaría años, pero que mostraba una fortaleza notable. Le ofrecí mi amistad, mi apoyo, cualquier cosa que necesitara para reconstruir su vida. Una semana después del incidente, recibí una carta sin remitente. Dentro había solo una nota escrita con letra temblorosa: «Hice lo que debía hacer hace 13 años. Cuida de mi hija. Ella siempre fue la fuerte. Martina». No supe interpretar exactamente qué significaba, y la policía no encontró nada concluyente cuando les entregué la nota. De Tomás no hubo rastro. Algunos oficiales especularon que podría haber huido del país, otros que su madre podría haberlo. No quiero ni pensarlo. Han pasado 2 meses desde entonces. He cambiado de apartamento, de número de teléfono, incluso consideré cambiar de trabajo. El miedo de que Tomás pudiera volver a aparecer en mi vida me mantiene alerta, saltando ante cada sombra, desconfiando de cada desconocido que me sonríe. Lucía se está adaptando poco a poco a su nueva vida. Vive en un centro especializado por ahora, pero pronto tendrá su propio lugar. Me visita a menudo y hemos desarrollado una amistad que, en cierto modo, nos ayuda a ambas a sanar. Ella está aprendiendo a vivir en libertad. Yo estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Ayer recibí un paquete. Dentro había una pequeña caja y en ella una libreta llena de dibujos hechos por Lucía durante su cautiverio. Paisajes imaginarios, personas que nunca conoció, lugares que solo visitó en sueños. Y en la última página, un dibujo reciente, ella y yo sonriendo bajo un cielo abierto. Adjunta venía una nota: «Gracias por intentarlo, por no rendirte como los demás. No sé si alguna vez sabré qué ocurrió realmente en esa casa después de que nos fuéramos. No sé si Tomás sigue ahí fuera, esperando. A veces, cuando no puedo dormir, imagino que está observándome desde algún lugar oscuro, planeando su venganza. Pero luego recuerdo a Lucía, su fuerza después de 13 años de encierro, y encuentro valor para seguir adelante. Si ella pudo sobrevivir a su prisión, yo puedo superar mi miedo». La verdad es que todos vivimos en cárceles de algún tipo, las que otros construyen para nosotros y las que construimos para nosotros mismos. La diferencia está en reconocerlas y encontrar la llave.